Vamos a hablar con nuestro Dios. Señor, gracias, porque vos sos grande y queremos reconocer tu grandeza, tu bondad, tu soberanía, tu misericordia y tu gracia en esta mañana, Señor. Vos sos digno de toda nuestra alabanza. Gracias, Señor. Bendice ahora el tiempo que los niños van a tener en tu palabra y el tiempo que nosotros tendremos en tu palabra, que podamos escuchar estas palabras no como palabras mías, sino como tu palabra actuando, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Estamos contentos si nos estás visitando, te damos la bienvenida. Esperemos que te sientas a gusto en medio nuestro. Estamos estudiando el libro de Proverbios, así que te invito a, si tenés la Biblia, a abrir tu Biblia al libro de Proverbios, capítulo 22. Algunos de ustedes tienen el señalador, donde nos indica qué nos toca cada domingo. Así que hoy estamos en el 2 de noviembre, nos queda un mensaje más de Proverbios. La palabra clave para hoy es entrena. Hasta ahora vimos teme, que tiene que ver con temor a Dios, que tiene que ver con una relación adecuada con Dios, no el temor de miedo, sino el temor de asombro, de maravilla. Vimos guarda, la idea de guardar sobre todas las cosas el corazón, porque de ahí mana la vida. Vimos bebe, que tiene que ver con la pureza sexual, que debe existir especialmente en el matrimonio. Alaba, que debemos alabar públicamente a nuestras esposas. Ve, la semana pasada, ve a la hormiga, perezoso, y aprende de ella, de su sabiduría, de su diligencia. Y hoy vamos a ver entrena. Vamos a estar mirando particularmente un mensaje, si sos papá, si sos mamá con niños chicos, el mensaje es para vos hoy en particular. Así que entrena. Si yo pudiera escalar los lugares más altos de Atenas, yo levantaría mi voz y proclamaría: conciudadanos, ¿por qué se afanan tanto en juntar riqueza y pasan tan poco tiempo en el cuidado de sus hijos, a quien un día tienen que entregárselo todo? Esto lo dijo Sócrates. Y quizás el punto para vos o el punto para mí no sea afanarse en juntar riqueza, pero quizás hay otras cosas que nos afanan, que nos preocupan, que impiden que nosotros podamos apreciar plenamente la etapa tan especial que tenemos de invertir en nuestros hijos y no pasar el tiempo adecuado en esta etapa que es tan corta. Así que como estamos estudiando el libro de Proverbios, venimos viendo este tema recurrente en todo el libro, que es vivir sabiamente, cómo se manifiesta la vida sabia. La sabiduría tiene que ver con el conocimiento aplicado a la vida. Y específicamente vimos en Proverbios que el libro comienza con esta frase en el versículo 7 del capítulo 1, que es la llave para entender todo el libro. ¿Qué es qué? ¿Qué dice? El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces la clave para vivir una vida sabia, una vida verdaderamente sabia, es una relación correcta con Dios. Esa es una frase que se repite en todo el libro, la idea de que yo estoy en una relación con el Dios de Israel. Cuando a Jonás se le preguntó, ¿quién es tu Dios? Estaba cada persona buscando calmar la tormenta y cada uno de los marineros clamaba a sus dioses, y entonces le preguntan a Jonás, ¿quién sos vos y de dónde venís? ¿Y quién es tu Dios? Y él dice, yo temo al Dios de Israel. Y la idea, yo tengo una relación con este Dios. Y esto es un tema que se va a enfatizar en el libro y es clave para todo el libro. Que la relación con nuestro Dios, con el Dios de la Biblia a través de Jesucristo, es lo que nos permite tener una vida sabia. Pero Proverbios nos va a mostrar cómo se manifiesta eso específicamente, en distintas áreas. Y hoy queremos ver
que vivir sabiamente involucra una perspectiva correcta de cómo criamos nuestros hijos. La perspectiva de cómo criamos nuestros hijos no la obtenemos de la sociedad, no la obtenemos de un programa de la televisión, no la obtenemos de la universidad, la obtenemos de las Escrituras. Dios tiene algunas cosas para decir que son distintas a lo que dice la psicología. Algunas cosas que la Biblia afirma coincide con la observación de la psicología. Por ejemplo, la psicología observa que ciertas cosas que te suceden en tu niñez te impactan en tu vida adulta, tienen un efecto en tu vida adulta, y la Biblia habla justamente de lo mismo acá. Pero hay muchas cosas que están en la Biblia y que están en Proverbios, que vamos a ver también hoy, que son distintas a lo que la sociedad nos recomienda, y queremos vivir sabiamente con una perspectiva correcta que la Biblia nos da de cómo criamos a nuestros hijos. Así que les invito a mirar conmigo Proverbios 22:6. Este es el texto que tenemos para hoy. Hay ciertos temas, hay ciertos pasajes en el libro de Proverbios que se repiten. Una de las razones, esta lista de mensajes podría ser 300 mensajes del libro de Proverbios, porque tan solo del capítulo 10 hasta el 22 hay 375 proverbios distintos. Sin embargo, elegí 7, porque hay ciertos temas que se van repitiendo. Y uno de los temas es el tema de la crianza. Proverbios tiene mucho para decir en cuanto a la crianza a los niños. Y este es un texto que vamos a estar mirando, pero también lo vamos a conectar un poco con otros pasajes. Dice así: enseña al niño el camino en que debe andar. Otras versiones dice instruye al niño, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Queremos mirar qué está diciendo acá. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Y el versículo tiene dos partes, así que yo quiero enfatizar 2 puntos con este mensaje. Primero, tenemos una oportunidad única para enseñar y entrenar. Algunas versiones traducen entrena a tu hijo, a nuestros hijos a caminar con Dios en sus primeros años. Tenemos una oportunidad única que después no la vamos a tener de la misma manera, aquellos que somos padres de niños chiquitos, para enseñar y entrenar a nuestros hijos a caminar con Dios de una manera que no se va a repetir. Así que primero miramos la palabra enseña, que se traduce instruye, educa, entrena. ¿Qué significa esto? Bueno, es una palabra que no aparece mucho en el Antiguo Testamento, aparece 4 veces aparte de esta vez acá, y en 2 contextos. Una de las veces donde aparece, está describiendo en el libro de Deuteronomio, está describiendo las batallas. Cuando Israel salía a la guerra, había ciertas personas que quedaban excusadas de no ir. No tenían que ir a la guerra, por ejemplo, si estaban por casarse, y el texto dice, para que vos no mueras en la batalla y no puedas tomar a tu esposa. Y una de las personas que estaba excusada de no ir a la batalla era la persona que tenía una casa nueva. Decía eso, que si tenías una casa nueva, no vayas a no ser que vos mueras en la batalla y no puedas estrenar la casa. Esa es la palabra que usa. Y esa palabra estrenar es la misma palabra que se usa acá. Una palabra extraña. Acá se traduce enseña, en Deuteronomio se traduce estrena. La misma palabra también aparece en 2 lugares en el tiempo de Salomón, donde Salomón está edificando el templo por primera vez. David había pedido construir un templo, como las otras naciones, veía que cada dios tenía su templo, y Dios dice, yo no necesito una casa, no habito en una casa, pero sin embargo voy a dejar que tu hijo lo construya. Vos no lo vas a construir, pero tu hijo sí lo va a construir, y yo voy a edificar una casa para vos, una casa de descendencia. Pero tenemos Salomón, que construye la casa, y cuando termina de construirlo, menciona que lo dedica al Señor. Una dedicación de la casa al Señor. Y es la misma palabra. Entonces se traduce inaugurar, estrenar, dedicar. Y la idea es que uno empieza a su hijo en un camino nuevo. Lo inaugura, lo comienza en un camino nuevo, que ese camino va a continuar de por vida. Es la idea que el pasaje nos va a dar.
Y específicamente la pregunta es, ¿qué camino? ¿Cuál es el camino? Algunos han dicho, bueno, acá dice, enseña al niño, y de acuerdo a la traducción dice el camino en que él debe andar. Y la idea que algunos le han dado a este pasaje es, bueno, tener sensibilidad a su personalidad, a sus dones, y entrenarlo conforme a quién es, respetarlo, su personalidad, no trates de él que sea una persona que Dios no lo ha hecho para ser, conocerlo y entrenarlo de esa manera. Y si bien todo eso es verdad, no es lo que está diciendo el pasaje de acá. El énfasis lo vemos en el contexto, es un camino en particular, y en Proverbios hay dos caminos solamente. El libro continuamente está mostrando hay dos caminos. Está el camino de la sabiduría y está el camino de la necedad. Está la mujer insensata y está la mujer de sabiduría. Está la mujer de Proverbios 31, la mujer virtuosa, y está la mujer extraña. Está el camino del perezoso y el camino del diligente. Está el que teme al Señor y está el que teme al hombre. Está el justo que camina en justicia y está el que camina en pecado. Hay dos caminos. Entonces la idea acá es que uno comienza desde muy temprano a su hijo, a su hija, en el camino de la sabiduría, en el camino de una relación con Dios. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esta inauguración, estrenarlo en el camino correcto, dedicarlo en el camino correcto? Bueno, dos cosas que podemos pensar desde el contexto de este pasaje y desde el resto de las Escrituras es el contenido. ¿Cuál es el contenido de la enseñanza? Te invito a que mires para atrás en Deuteronomio. El lector original que hubiera escuchado este proverbio, si eras israelita, conocerías bien este pasaje de Deuteronomio 6. Desde el versículo 4. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. A diferencia de todas las naciones en ese momento, Israel era único en que decía que hay un solo Dios. Ahora progresivamente en la Biblia se va a revelar que ese Dios que es uno solo es trino, son tres personas. Pero es un solo Dios, no es el politeísmo. En todos lados lo único que existía era el politeísmo, había un Dios para todo. Y entonces Israel iba a ser distinto en reconocer hay un solo Dios. Versículo 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y acá está, versículo 7. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo siempre leía esta última parte y decía, bueno, uno hoy no lo hace literalmente, escribir el versículo en la puerta literalmente, o en el poste de la casa de uno, hasta que fui a la casa de Eric, y él tenía literalmente escrito en sus puertas versículos. La idea es tener visualmente en la casa de uno un recordatorio de las Escrituras. Y específicamente podemos observar algunas cosas en este pasaje con respecto a lo que Proverbios nos dice que deberíamos estar haciendo como padres. Noten primero la enseñanza regular de la palabra de Dios, que como papá, como mamá, yo debería regularmente, desde muy temprano, estar enseñando las Escrituras a mis hijos, de abrirles la Biblia, de leerles, de explicarles de una manera que sea comprensible para ellos. Que la conversación en mi casa debería incluir durante el día hablar de la Biblia, hablar de quién es Dios. También es interesante que cuando ves la frecuencia con que aparece
Habla de que esto pasa cuando te sentás, podemos pensar en una hora de la comida. Habla de que cuando andás por el camino, estás caminando juntos como familia. En el momento de acostarse, que es un momento que en casa disfrutamos leer frecuentemente con nuestros hijos. Cuando se levanta uno, en el momento del desayuno. Y esto implica, la idea acá implicada está que estás pasando tiempo. Que yo estoy pasando tiempo con mis hijos. Estoy pasando tiempo disfrutándolos. De tal manera que en el contexto de pasar tiempo con ellos, estoy hablando de las Escrituras. Que parte de lo que estoy hablando es hablar de la Biblia. También es interesante cuando miramos el pasaje que para que yo pueda enseñar, para que yo pueda hacer esto, hay algo previo en el texto. Dice en el versículo 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es decir, no es simplemente transmitir información que no me está impactando a mi corazón. La idea es que la mejor manera que yo puedo enseñar a mis hijos es primeramente yo estar impactado con las Escrituras. Si la Biblia no me está impactando a mí, si yo no me estoy enamorando más de mi Dios, si yo no estoy amando más a mi Dios, no voy a poder transmitir eso. Va a ser algo superficial, algo falso también. Entonces el punto de partida es que yo estoy amando al Señor con todo mi corazón y con toda mi alma. Y entonces a la luz de eso, yo estoy enseñando desde esa riqueza de mi relación con el Señor. Cuando pensamos no solamente en el contenido, si pensamos en el contenido, pensamos en las Escrituras. En que mis hijos desde muy temprano conozcan las historias de la Biblia, no solamente las historias, sino sus implicaciones, conozcan los atributos de Dios, conozcan las doctrinas de la Biblia, la Iglesia, los tiempos futuros, de maneras simples que ellos puedan entender. Pero podemos pensar en también cuál es el método de la enseñanza. Y yo pensé en 4 verbos, 4 imperativos relacionados a cómo hacemos la enseñanza que la Biblia nos llama a hacer en Deuteronomio y en Proverbios. Enséñale al niño el camino en que debe andar. Primero es esta palabra enseñar, que es transmitir justamente contenido, que es abrir la Biblia, leerla, explicarla, conocerla, que yo la puedo conocer como papá y como mamá de tal manera que lo puedo transmitir a mis hijos. Tenía un profesor en el seminario que dice, cualquier idiota puede complicar las cosas, puede transmitir algo de una manera que no se entiende, que es complicado. Pero se requiere un genio para poder transmitir algo con claridad y con sencillez. Y que ese es el desafío, es conocer profundamente las Escrituras y después poder transmitirlo de una manera simple a nuestros hijos, sin quitarle la profundidad. Entonces, número, enseñar en el sentido simplemente de abrir la Biblia y hablar de la Biblia, leerla, explicarla. Pero número 2, en cuanto al método de cómo enseñamos, modela. Como mamá, la manera que vos tratás a tu esposo, tus hijos lo ven eso, están observando. Tus hijas están viendo, esto es lo que significa ser una esposa. Para bien o para mal, lo que vos hagas en el trato hacia tu esposo y tus hijos, tus hijas observan eso, es esto lo que significa ser una esposa. ¿Sí? Esposos, la manera en que ustedes tratan a sus esposas. Si tenés un hijo, con tiempo están mirando, esto significa, esta es la manera en que yo debería, es el único referente que yo tengo en cuanto a qué es su matrimonio. Y yo estoy modelando para bien o para mal continuamente a mis hijos. Mi vida devocional. Si yo quiero que mis hijos caminen con Dios, yo tengo que estar caminando con Dios. Si yo quiero que cuando crezcan, caminen leyendo la Biblia y orando, yo tengo que modelar eso, tengo que estar viviendo eso. Que ellos me puedan ver frecuentemente en las Escrituras, frecuentemente en oración. Jesús, cuando los discípulos le pidieron
queremos que nos enseñes a orar, lo pidieron en el contexto de haber observado a Jesús muchas veces orar. Es decir, observaban lo que Jesús hacía y querían saber, ¿cómo haces eso? Enséñame a orar. Entonces uno modela, continuamente estamos modelando, para bien o para mal, estamos modelando continuamente. Y obviamente somos pecadores y vamos a fallar, no somos el modelo perfecto. Pero la clave, el mensaje del Evangelio es es que ellos también puedan ver el Evangelio modelado de tal manera que cuando yo sé que ellos han observado mi pecado, yo puedo ir a ellos, y yo lo he hecho muchas veces, y les digo, la manera que yo le habré frustrado a mamá está mal. Eso es pecado. Yo le pedí perdón a Dios, y le pedí perdón a mi esposa, y quiero pedirte perdón a vos. Que ellos también ven una persona, en su papá, en su mamá, que necesita un salvador. Alguien dijo con respecto al pastor, si la congregación no se da cuenta que su pastor necesita un salvador, que también es un pecador, no va a darse cuenta tanto de que ellos necesitan un salvador. Y lo mismo es verdad con nuestros hijos. Que puedan darse cuenta de nuestras imperfecciones también es una oportunidad de venir en arrepentimiento a Dios y a ellos. Y decirle, yo necesito un salvador, soy un pecador como vos. Modelar. Número 3, afirmar. Se ha dicho que por cada corrección, nuestros hijos necesitarían 4 afirmaciones, por cada cosa que yo voy a corregir, por cada cosa que yo voy a retar. Y a veces como padres somos excelentes en retar, no hagas esto, no toques esto, no hagas aquello. Y no hacemos un buen trabajo en afirmar, que deberíamos estar afirmando por lo menos 4 veces por cada vez que hacemos una corrección. Las cosas que están haciendo bien, hiciste esto bien, estoy orgulloso de vos, me encanta ver esto en vos. Estamos animando a nuestros hijos con nuestras palabras. Y número 4, en cuanto al método de esta enseñanza que Proverbios nos habla, es corregir. Tanto la afirmación amorosa en la vida de nuestros hijos como la disciplina, la corrección, son necesarios. Y esa corrección va a tomar distintas formas de acuerdo a la etapa de la vida del niño. En los primeros años hay una necesidad de una corrección física, la disciplina física. En nuestra cultura, hablar de la disciplina física, yo estaba charlando con algunos que son de otros países en Latinoamérica, y no es tan tabú, no es tan ofensivo como acá en Argentina. Quizás por la influencia de la psicología, quizás por la influencia europea, quizás por los casos de abuso físico, que la Biblia no está hablando de eso, pero sí está hablando de que hay un momento en la vida del niño donde es necesario la disciplina física. Miren conmigo. Proverbios 22:15, si quieres mirarlo conmigo. La necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Y alguien podría decir, bueno, la vara está hablando de algo figurativo. Otro pasaje. Proverbios 13:24, el que escatima la vara, es decir, el que no la usa, odia a su hijo. Yo no le estoy haciendo un bien a mi hijo. Mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Proverbios 23:13. Y este proverbio nos aclara de que está hablando de un instrumento físico. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Va a estar bien. A mí me disciplinaron con vara y acá estoy. No morí. Alaina y Wendy fueron disciplinadas con vara más cuando eran más chiquitas. Acá están. No han muerto, están bien. No están traumadas por vida, como enseña la psicología. Son más obedientes como resultado. Proverbios nos habla de esto, hay muchos pasajes. Entonces el énfasis es que parte de la enseñanza es disciplinar.
necesitamos disciplinar a nuestros hijos. No en enojo, jamás. A veces pensamos que la disciplina es, bueno, vos hiciste esto, ofendiste mi autoridad, ahora yo te voy a disciplinar, te voy a dar una que no te vas a olvidar. No es la idea. No porque tu orgullo haya sido ofendido, sino porque Dios te pide que lo hagas. El doctor Martin Lloyd Jones, predicador, dijo esto: cuando estás disciplinando a un niño, deberás primero controlarte a ti mismo. ¿Qué derecho tienes de decirle a tu hijo que necesita disciplina cuando obviamente la necesitas vos? El dominio propio, el dominio del carácter, es un prerequisito esencial en el control de los demás. Entonces, si no hay dominio en vos, no lo hagas hasta que no aprendas a tener dominio propio. Pero la idea es que vos ejerzas dominio propio. Y en amor, una de las maneras que vos amás a tus hijos es la corrección física, la disciplina física. Y es una etapa particular que nosotros tenemos para hacer esto, donde enseñamos los límites. El propósito de la disciplina física es que el niño que tiene la necedad ligada a su corazón, nosotros le ponemos los límites y aprende a obedecer la autoridad del padre. En los primeros años particularmente uno está entrenando a su hijo a eso, a que responda a la voz. Porque muchas veces la alternativa de lo que hacen los padres, como no logran que su hijo responda, les empiezan a gritar y a gritar y a gritar hasta que respondan. Y la idea es que con la disciplina uno no necesita hacer eso. Que ya el niño que está entrenado responde a la voz del papá en obediencia. Y no hay necesidad de levantar la voz. Porque levantar la voz es una manera que yo estoy pecando cuando lo hago con mi hijo. Paul Tripp, en su libro que habla sobre, se llama Instrumentos en las manos de un Redentor, y él habla de una experiencia, habla de esta realidad del pecado que está en nuestro corazón desde que somos chicos. Y habla de una experiencia con su hijo de 8 meses y medio. Dice que estaba asombrado porque caminaba por todos lados, ya de chiquito. Y entonces dice que se sentó con su hijo, lo miró en la cara y quería explicarle algunas cosas a la luz de que él agarraba todo en la casa. Y le mostró todos los enchufes. Fue y le mostró uno por uno. ¿Ves ese enchufe? No metas las manos ahí. Te podés morir si metes las manos ahí. Y le iba mostrando por toda la casa: no lo hagas, es peligroso. Y el niño estaba con un dedo en la nariz, mirando con los mocos, todo, mirando con sus ojos que parecía que no entendía nada. Cuenta así la historia y dice que pensó, no creo que haya entendido nada. Pasado un tiempo y dice que estaba sentado él, el papá, en su sillón leyendo un libro, y lo ve a su hijo acercarse a un enchufe. Y lo mira. Y dice que el hijo lo miraba y continuaba hacia el enchufe. Y en un momento el hijo mira así y él está como leyendo, pero viendo lo que está haciendo, pero se da cuenta que el hijo piensa que no lo está viendo, y el hijo despacito aprovecha para tratar de meter su dedo en el enchufe. Entendió el niño, entendió lo que dijo. Justamente lo que el papá le dijo lo llevó a hacer esto, que el papá le dijo: no lo hagas. ¿Y cuántas veces hemos visto que nuestros hijos les pedimos algo y qué hacen con el dedo? Se acercan lo más posible a desafiar el límite. La necedad está ligada al corazón del niño. La Biblia lo dice. Nadie le tuvo que enseñar a ese niño rebeldía. Ya está puesto en el corazón del ADN de un niño, porque llevamos el pecado de Adán dentro nuestro. Ya nacemos con un corazón caído. Y por eso Proverbios nos habla de la importancia de la disciplina física. Entonces la primera cosa que podemos rescatar de este proverbio es que tenemos una oportunidad única para enseñar y entrenar a nuestros hijos a caminar con Dios en sus primeros años, que involucra la enseñanza de las Escrituras, involucra afirmarlos, involucra modelarlos, involucra también corrección con la vara. Número 2. Si construimos bien el fundamento en la vida de nuestros hijos, en la mayoría de los casos continuarán en ese caminar con Dios a lo largo de su vida. Proverbios 22 no es una promesa, los proverbios
no son promesas. Una de las características de los proverbios es que son descripciones de lo que generalmente es así. Y no está hablando de que hay excepciones, los hay excepciones. Y quizás algunos que estamos acá sabemos o vivimos la realidad de que nuestro hijo buscamos entrenarlo y no está caminando con Dios. La Biblia, cuando afirma estas cosas en Proverbios, lo está describiendo en rasgos generales. Pero sí hay una correlación en lo que yo hago en estos primeros 12 años en particular en la vida de mis hijos y el potencial de que por vida ellos sigan caminando con Dios. Y algunos ejemplos en la Biblia. 2 Timoteo 1:5 dice esto: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Pablo diciéndole a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 3 generaciones: Loida, Eunice, Timoteo. Es decir, la fe de Loida estaba teniendo un impacto en la vida de Timoteo que iba a tener un impacto en la iglesia de Éfeso. Qué potencial que tenemos cuando estamos invirtiendo en nuestros hijos de impactar futuras generaciones para la causa del Evangelio. ¡Qué glorioso es esto! Entrena a tu hijo mientras estás a tiempo de hacerlo. Y ese es el mensaje de este proverbio. Entrenalo. A mí me quedan 3 años con Alaina. 12 es un tiempo clave. Obviamente uno sigue criándolos, uno sigue invirtiendo en ellos hasta que se van de casa y continúa de por vida. Pero hay unos 12 años que son fundamentales. Y necesitamos darnos cuenta de que ahora es el tiempo, si estamos en esa etapa, para entrenarlos, mientras estamos a tiempo de hacer una diferencia radical en sus vidas. Y si estás acá y vos no viniste de ese contexto como la mayoría, Dios es un Dios que interviene en la vida de adultos, por supuesto. Pablo no tuvo la herencia que tuvo Timoteo y Dios lo usó espectacularmente. Pero nosotros como padres tenemos el potencial de tener un impacto muy grande en la vida de nuestros hijos, en una etapa en particular. Dios es un Dios de resurrección y de gracia, que si eso no lo hicimos porque nos convertimos en más grandes, porque fallamos, podemos orar por nuestros hijos y Dios puede hacer una obra. Se estudiaron 2 familias, esto lo compartí hace un tiempo atrás, del estado de Nueva York. Se hizo un estudio cuidadoso. Una familia era la familia de Max Jukes y la otra era la familia de Jonathan Edwards. Lo que se descubrió en este estudio sorprendente, de tal palo, tal astillo. Max Jukes era un hombre no creyente y se casó con una mujer de un carácter parecido, sin principios. Y entre los descendientes conocidos de esta familia, más de 1200 fueron estudiados. 310 se convirtieron en vagabundos profesionales, 440 arruinaron sus vidas físicamente por vivir una vida viciosa, 130 fueron enviados a la cárcel por un promedio de 13 años cada uno, 7 de ellos por haber asesinado a alguien. Esta es la herencia que esta pareja deja. Había más de 100 alcohólicos, 60 se convirtieron en criminales habituales, 190 en prostitutas. De los 20 que aprendieron un oficio, 10 de ellos aprendieron el oficio en una prisión estatal. Le costó al Estado como $1,5 millones y no hicieron ningún tipo de contribución a la sociedad. En casi el mismo tiempo existió la familia de Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards, un hombre de Dios, se casó con una mujer de carácter similar. Y su familia comenzó y ellos fueron parte de este estudio que se hizo. 300 se volvieron pastores, misioneros y profesores de teología. Más de 100 se convirtieron en profesores de facultades. Más de 100 en abogados, 30 de ellos en jueces, 60 en médicos y más de 60 en autores de muy buenos libros. 14 se convirtieron en presidentes de universidades. Hubo numerosos gigantes en la industria de Estados Unidos que vinieron de esta familia. 3 se convirtieron en congresistas
y uno se convirtió en el vicepresidente de Estados Unidos. Y la realidad es que quizás algunos estamos siéndonos identificados que venimos de una familia más parecida a la primera. Bueno, Dios puede cortar y empezar algo nuevo. Eso es lo maravilloso, de que nosotros podemos entrenar a nuestros hijos en un camino nuevo. Entrena a tu hijo mientras estás a tiempo de hacerlo. Termino con algo del ministerio de MacArthur, una página que habla de los mitos de la crianza y de la familia. Mito número 1. Los niños deben ser la primera prioridad en la familia. Esto es un gran error. Pensar que los niños son la prioridad de la familia. La Biblia presenta que la prioridad de la familia, después de nuestra relación personal con Jesucristo, es el matrimonio. El matrimonio, lo mejor que yo puedo hacer para mis hijos es cultivar un matrimonio sano, para darle a mis hijos esa estabilidad. Soy una carne, no con mis hijos, sino con mi cónyuge. Y esa es la prioridad absoluta. Por eso la importancia de hacer cosas prácticas, si tenemos hijos chicos, como buscar la manera de que alguien los cuide para salir en una cita con mi cónyuge, dedicar tiempo a la pareja, porque hay una etapa donde es difícil, hay interrupciones continuas, y necesito poder cultivar el matrimonio para que el matrimonio sea la prioridad y para que mis hijos vean que lo más importante en la familia es mi cónyuge. Ellos necesitan ver eso, no que ellos son el centro de la familia. El segundo mito es que yo dependo de la iglesia solamente, particularmente de la escuelita, para que le enseñe la Biblia a mis hijos. Entonces yo digo, bueno, qué bueno que la iglesia le enseña la Biblia a mis hijos, ya está, no tengo que hacer nada. Lo hace la iglesia y eso es un mito. La iglesia lo que hace es acompañar al rol nuestro como padres. El rol le corresponde primordialmente a los papás. Enseñar, instruir a nuestros hijos. Lo mismo con la escuela. La escuela tiene el objetivo de acompañar la tarea educativa que primordialmente cae sobre nosotros. Un tercer mito, y este también es uno frecuente. El comportamiento de mis hijos es una medida de si yo estoy siendo exitoso o no en mi crianza. Entonces, si mis hijos se están portando bien, yo soy un buen papá, una buena mamá. Si se están portando mal, soy un mal padre, una mala madre. No necesariamente. Si modificamos este mito con una palabra, sí sería verdad, o una frase. Nuestra respuesta al comportamiento de nuestros hijos indica si estamos siendo fieles o no como padres. El punto no es su comportamiento. Ellos son pecadores como nosotros, van a tomar decisiones. El punto es qué hacemos nosotros. ¿Nos enojamos con ellos cuando no nos obedecen y actuamos en ira, en pecado? ¿Los corregimos cuando hay que corregirlos? ¿Les respondemos no como ellos nos están respondiendo, sino en amor, con cautela? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos? Instruirles, enseñarles las Escrituras, pasar tiempo con ellos. Yo me acuerdo en un tiempo que uno cuando es padre primerizo experimenta mucho estrés, ¿no es cierto? Porque uno no sabe lo que está haciendo. Estás en un terreno nuevo. Y me acuerdo que los dos sentíamos estrés cuando Alaina se portaba mal con otros. Sentíamos estrés y la pregunta es ¿por qué sentimos más estrés cuando hay otros en el supermercado o visitas o en la casa de alguien? ¿Por qué sentimos más estrés cuando se está portando mi hija mal delante de otros? Y la razón es simple, es mi pecado que me está conduciendo al estrés. Porque yo estoy preocupado de qué están pensando de mí, como papá o como mamá, por el comportamiento de mi hija. Cuando mi preocupación debería ser simplemente ser fiel. Si necesito apartarme con ella y hablar, si necesito apartar y disciplinarla, no importa quién esté observando. Yo necesito ser un buen padre para el Señor, no para tratar de que otros piensen de que soy una buena madre o un buen padre.
Otro mito, número 4, es que mi esposa debería tomar la responsabilidad de entrenar a los niños, ya que yo trabajo. La Biblia presenta que esto es un trabajo de los padres en conjunto y que en realidad el liderazgo es del hombre que lidera, y si bien la esposa muchas veces está más tiempo con los niños, es el padre que lidera el proceso, es el sacerdote de la casa y que busca liderar la dirección espiritual de la familia. Mito número 5. Mis hijos no pueden entender verdades espirituales hasta que sean mucho más grandes. Y esto es un gran error. Nuestros hijos desde muy pequeños pueden aprender versículos de memoria, pueden entender verdades de las Escrituras. Se cuenta una historia en el avivamiento de Jonathan Edwards, uno de los mayores avivamientos de la historia de la iglesia, de una conversión de una nena de 4 años, que era tan clara su conversión que Edwards y otros confirmaron que había una obra evidente de Dios en esta nena de 4 años, y que esta nena lo que más le gustaba era escuchar los sermones de Jonathan Edwards. Hay que escuchar un sermón de Jonathan Edwards, para que los que saben algo, era un gran teólogo, muy profundo lo que tenía para decir. Esta nena de 4 años tenía un hambre de escuchar la palabra de Dios. Había una obra muy temprano en la vida de esta nena. Entonces no pensemos de que porque son muy chiquitos no pueden entender. Eso es un mito. Otro mito más. Si yo disciplino, uso la vara con mis niños, les voy a hacer mal y por ende no debería disciplinarlos físicamente. Bueno, Proverbios nos habla de la importancia de la disciplina con la vara. A ningún padre le gusta hacerlo, porque en realidad no lo deberías hacer. En un momento que estás frustrado o enojado, en un momento que estás tranquilo, explicás: vos me desobedeciste, yo te pedí que hagas esto, la Biblia me habla de esto, necesito disciplinarte. Y es increíble, una vez teníamos unos misioneros que nos estaban visitando, que eran muy buenos en entrenar en esta área, y observó el proceso de cómo disciplinamos a nuestras hijas, y aprendimos en realidad muchas cosas de esta pareja misionera, y dijo: qué increíble es como medicina, ¿no es cierto? Es una medicina para la necesidad de ese niño. Pero el otro mito, en el otro extremo, es que la clave para ser fiel en ser buenos padres es la disciplina, es la vara, que se trata de eso. Y esto es un gran error. Es un componente de la crianza de nuestros hijos, pero no es el único y no es el más importante en un sentido. Hay una etapa que sí es importante, donde el niño no tiene la capacidad de razonar y explicarle las cosas. Entonces, cuando cruza un límite hay una consecuencia que es la vara. Pero no es la única clave, ni la más importante. Hay muchos otros elementos: la enseñanza, el amor, el tiempo, modelar cosas en su vida. Proverbios 22:6 nos deja con esta lección: entrená a tu hijo, entrenalo, mientras que estás a tiempo para poder hacerlo. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña sabiduría en todas las áreas. Ciertamente este es un tema difícil y difícil de hablar también desde el púlpito. Puede haber malos entendidos acerca de lo que está acá revelado en las Escrituras. Nuestra autoridad no es la psicología humana, no es lo que dice la sociedad, es tu palabra. Podemos también sentir que fallamos quizás en algo como padres y que la etapa ya pasó. Pero vos sos un Dios de gracia que interrumpe de manera amorosa en nuestras vidas como adultos. Así que si estamos acá y miramos con cierta tristeza, seguramente no hay un solo padre que haya sentido que hizo todo bien. Señor, podemos venir a ti rogando por nuestros hijos para que vos intervengas en su vida adulta. Y si estamos acá y nosotros tuvimos una crianza menos que ideal, menos que bíblica, no tenemos por qué repetir lo que nosotros vimos en nuestros padres. Tenemos
la esperanza del Evangelio, que hace todas las cosas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y podemos aprovechar estos primeros años formativos para entrenar a nuestros hijos en el camino de la sabiduría, para que cuando sean grandes no se aparten de ese camino. Ayúdanos, Señor, a poder aprender más de esto, Señor. Hay mucho que podríamos decir y queremos leer más, queremos acercarnos a otros padres que han caminado más. Si estamos nuevos en esto, para aprender, es un área esencial de lo que significa caminar con vos, es criar a nuestros hijos de una manera que vos nos mencionás y nos enseñás en tu palabra, de tal manera que como familia, Señor, te glorifiquemos en esta tierra. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús.